Y ahora tenemos, justo a raíz de que todo el tema que se preguntó sobre niños, tenemos justo la presentación de un neumólogo pediatra a cargo del doctor Piero Gutiérrez Zulca. El tema que va a presentarnos es terapia inhalatoria, lo que debemos saber. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor, por la presentación. Bueno, este es un tema bastante importante no solo para los pacientes pediátricos, sino para todos aquellos que nos enfrentamos a pacientes que requieran una terapia inhalatoria. Entender que es la manera más, diríamos, directa de llevar medicación hacia estas vías. Entonces, vamos a conversar sobre la terapia inhalatoria, lo que deberíamos entender y saber para desarrollar bien esta terapia. Bueno, me he planteado objetivos en base a aclarando dudas. Cuando yo me estaba formando como pediatra y posteriormente como neumólogo pediatra, siempre me surgían preguntas y dentro de estas preguntas, estas eran de las más importantes, ¿no? ¿Cómo funcionan estos medicamentos inhalados en la vía aérea? ¿Cuáles factores debemos tomar en cuenta para administrar estos medicamentos? ¿Cuáles serán los errores más frecuentes que cometemos al administrar o al indicar los medicamentos inhalatorios? Y si existe una técnica inhalatoria adecuada y cuáles son las consecuencias de hacer mal esta condición. Entonces, como les mencioné, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué tenemos que hacer? La patología estrella de las terapias inhalatorias en nuestro país y en el mundo en general es el asma. Entonces, si uno hace, indica o realiza mal una técnica inhalatoria, tenemos esta siguiente condición, que es la remodelación de la vía aérea, que es una condición, una consecuencia irreversible de un mal manejo de la medicina relacionada con el asma. Acá tenemos un corte histológico de un paciente asmático. De un paciente normal, diríamos, una vía aérea normal, sin inflamación, con una vía aérea normal, estructuras de músculos y tejido normal, pero acá tenemos una vía aérea crónicamente inflamada, desorganizada, con hipertrofia de los tejidos y una disminución de la vía aérea. Para eso tenemos que entender que la terapia inhalatoria eh, hecha e indicada de manera correcta para evitar estas consecuencias irreversibles. Esto es un poco de historia, voy a hacer un poco rápido. La terapia inhalatoria como tal es históricamente es antigua porque aparece en los años 1850, pero la terapia inhalatoria moderna no es tan antigua. Se proponen a partir de los años 60 del siglo pasado los medicamentos como los conocemos. Los primeros eran para tratar las patologías de esa época. Estos eran inhaladores o nebulizadores de combustión para tratar tuberculosis. Posteriormente, algunos nebulizadores plásticos con adrenalina para tratar los casos severos de crisis asmáticas. Y ya para los años 60 se crean los primeros inhaladores conocidos, los más frecuentes, que son los inhaladores a dosis media presurizados, que tenían, digamos, una boquilla larga para disminuir su velocidad y posteriormente se fueron mejorando la calidad, la estructura y todo, y empezaron a salir en los años 80 los conocidos inhaladores a dosis media presurizados con propelentes de hidrofluoroarcano, que eran amables para el ambiente, disminuían el tamaño de las moléculas y evitaban este efecto llamado creón frío que se daba al aplicar un inhalador, generar un impacto en la orofaringe, estimular la tos hasta estimular los sibilantes a consecuencia de esto. Después ya están los inhaladores más modernos, los inhaladores de polvo seco, los inhaladores de niebla fina, alrededor de este ciclo. Y paralelamente a esto, se trató de identificar cómo sería la mejor manera de entregar inhaladores a dosis media. Entonces, vieron que en los años 80, por ejemplo, cuando se hacía un inhalador de dosis media sin aerocámara, el depósito orofaringeo era muy importante, cerca del 80%, y el depósito en vía aérea donde quisiéramos que llegue no era mayor al 10%. ¿Y qué pasaba con los pacientes que estaban enfermos? Era mucho peor. Se depositaba más del 90% en orofaringe, en tráquea, en vía aérea proximal y menos del 6-7% en vía inferior. ¿Cómo se trató de mejorar eso? Pues cuando se agregaron las aerocámaras. Entonces ahí disminuyeron el depósito orofaringeo en menos del 20-30% y aumentaron el depósito pulmonar en un 15-20%. Entonces, ¿cómo es que funciona? Otra vez surgen y deberían surgir varias preguntas. Primero, ¿por qué debemos agitar un inhalador? Vamos a empezar a responder esas preguntas. ¿Debo respirar por la boca? ¿Debo respirar por la nariz al usar la terapia inhalatoria? ¿Por qué se usan aerocámaras? Todas las aerocámaras son iguales. ¿Debe estar parado, recostado, dormido, despierto? Todos los inhaladores se usan de la misma manera.
Es lo mismo si el paciente, el niño, la persona llora, es lo mismo si está tranquilo, y cómo asegurar que el medicamento llegue adecuadamente a la vía que queremos que llegue. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo básico. ¿Qué es un aerosol? Un aerosol es una estructura cualquiera que sea una partícula, ya sea líquida o sólida, que se transporta o viaja a través de un gas transportador. En el mundo, en nuestro en donde vivimos, existen aerosoles de distintas características, médicos, no médicos, de contaminación ambiental, de vaporización de, mm, de volcanes, etcétera, ¿no? Todos tienen que cumplir esta característica, que son partículas líquidas o sólidas que se transportan por un gas. Eh, en los aerosoles médicos tenemos tres tipos de entrega de estos aerosoles: las nebulizaciones, los inhaladores a dosis media presurizados, que son los clásicos conocidos, y los inhaladores en polvo seco, que se dividen en otros grupos. Esta charla se va a centrar en lo más frecuente, en lo que más usamos, que son los inhaladores a dosis media presurizados. ¿Ok? Para eso hay que hablar un poco de física y mecánica de transporte de gases, ¿ok? Para eso, la dinámica del flujo en la vía aérea es muy importante porque, como dijimos, es un gas que transporta una molécula sólida o líquida. Entendemos físicamente cómo se transporta un gas, y un gas se transporta y su intensidad del flujo del gas de transporte está directamente proporcional a la presión a la que está sometido. ¿Qué quiere decir? Mientras más presión, mejor transporte, o de mayor velocidad se transporta el gas, e indirectamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Si hay algún edema, hay alguna inflamación, hay alguna resistencia porque no se bifurca la vía, pues es indirectamente proporcional a la intensidad de ese transporte. Eh, Diríamos entonces que, según esta división bronquial, que tenemos hasta 23 división bronquial, y nuestra división intermedia entre 5 y 16 es donde queremos actuar, por ejemplo, con el salbutamol. Mientras más bifurcaciones tiene, más espacio de transporte tiene. Por ende, una ley importante que la vamos a resaltar acá, que la mayor resistencia en la vía aérea está en la vía aérea superior o central que en la vía aérea periférica, por esta bifurcación que tiene. Entonces, ya hemos hablado de cómo se transporta, qué características tiene un flujo de gas, pero además hay que hablar de en qué flujo es más interesante o mejor su transporte. Entonces, tenemos que intentar hacer un transporte en un flujo laminar. ¿Qué es un flujo laminar? A través de una estructura por donde se transporta. Es un flujo en donde las moléculas más grandes y de mayor velocidad, por ende, se transportan en el centro a mayor velocidad, y las más pequeñas se transforman en la periferia, pero todas son organizadas. Y las mucho más pequeñas, que están muy periféricas, la electrostática de la pared no influye en sus movimientos, por ende no se desorganiza. Y es muy importante esa situación. ¿Y qué pasa con el flujo turbulento? Cuando hay una desorganización de este flujo laminar, porque pueden haber resistencias elevadas, puede haber un aumento de flujo cuando hay una irregularidad en la pared. Esta organización se genera de una forma totalmente desorganizada. Las moléculas grandes, pequeñas, medianas se mezclan, y por su peso y la velocidad que se pierde, se quedan, se depositan en esas áreas donde no deberían de estar, ¿ok? Entonces, ya que conocimos el flujo, cómo se mueven, hacia qué línea deben moverse, hay que hablar cómo se deposita. Para eso, tenemos que tener en cuenta que las moléculas de aerosol que entran en la vía aérea entran moléculas predominantemente menores de 10 micras. Las otras, que tienen más de 10 micras, pues se detienen con nuestros mecanismos de defensa locales a nivel de la nariz, básicamente. Pero las que tienen efecto medicamentoso se dividen en tres grupos: grandes, mayores a 5 micras, que generalmente se quedan a nivel de las primeras seis generaciones bronquiales; las medianas, de 2 a 5 micras, que son capaces de irse por debajo de las 5 hasta la 16 división bronquial; y las pequeñas, que son menos de 2 micras, que pueden ir hasta vía aérea periférica o hasta llegar a la zona alveolar. Y en base a estos tamaños se presentan sus depósitos en la vía aérea. Las grandes se depositan por un mecanismo de impactación inercial. ¿Qué quiere decir? Las moléculas grandes chocan por su velocidad y su fuerza contra alguna división, se rompen y se quedan depositadas en esa zona. Las moléculas intermedias van descendiendo, pierden su velocidad y se sedimentan en el espacio. Las moléculas pequeñas siguen descendiendo y ya empiezan a hacer un movimiento llamado difusión browniana, que significa
que todas se mueven para un lado y hacen un símil del movimiento de difusión de gases, que para recordar es los gases se mueven de manera pasiva y van de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, que exactamente estas moléculas de aerosol pequeñas también lo hacen. Este es un gráfico que les muestro que son todas las estrategias terapéuticas en inhaladores que podemos tener. Acá están las muestras de muchos tipos de inhaladores, pero nos vamos a centrar un poco en los inhaladores de tipo MDI, que son los inhaladores a dosis media presurizados que les había mencionado previamente. Entonces, estos inhaladores a dosis media presurizados más o menos tienen esta estructura. Este es un corte sagital en donde tenemos la carcasa, que puede ser de distintos colores. Lamentablemente, nuestros pacientes, la mayoría de veces no se acuerdan de los nombres, se acuerdan de los colores de las carcasas. Entonces, los que trabajamos con inhaladores es importante tener una referencia de qué color es la carcasa. Dentro de la carcasa está el cartucho de medicamentos. En el cartucho de medicamentos se encuentran presurizados la medicación junto con la medicación, perdón, en la base, que es generalmente sólida, con las sustancias propelentes líquidas que conservan esto. Está la cámara dosificadora que se ha llenado previamente posterior a la última inhalación y además tenemos las cámaras de expansión y el orificio de salida. Cuando hacemos la aplicación o el famoso llamado PUP, agarramos de sustancia líquida de la cámara de dosificación con la cámara de expansión y esto se transporta en aerosol, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Sobre todo en pediatría, varios factores. Hay que tener factores que influyen en la estabilidad del aerosol y por ende en el depósito en la vía aérea. Y se dividen en cuatro grandes grupos: de naturaleza propia física de la partícula, de naturaleza del aerosol, propias del paciente y propias de los equipos. Dentro de las naturalezas físicas, como ya hemos descrito bastante previamente, el tamaño, la masa, la tonicidad, la carga eléctrica y la higroscopicidad, que es una capacidad de hidratarse o deshidratarse de una molécula. En cuestión del aerosol, que hay que tener en cuenta el tamaño del aerosol, la gravedad de la partícula, porque recuerden las leyes físicas que hablamos, mientras más presión, más velocidad, pero mientras más resistencia, menos velocidad, la inercia propia del aerosol, la temperatura y la humedad del gas, sobre todo relacionadas con moléculas que se van a nebulizar, más que con los inhaladores a dosis media presurizados. Propias del paciente, lógicamente, y esto sobre todo en pediatría, la edad es muy importante, la forma de respirar, la anatomía de la vía aérea y la mecánica respiratoria del paciente. No es lo mismo un paciente postrado, sedado, que un paciente tranquilo, etcétera. Y obviamente los equipos, como ya hemos hablado, los que generan nebulizadores, dosis media presurizados, polvo seco, niebla fina, el tipo de medicamento, las interfaces, etcétera. Este es un gráfico que espero les llame la atención porque es importante que les llame la atención. Y para nosotros los neumólogos pediatras, vuelvo a recalcar, cuando usamos medicamentos a dosis media presurizados es importante porque nos muestra por qué debemos tomar ciertas acciones. Vamos a ver esta barra de acá en donde la parte azul es la medicación que llega al lugar que queremos que llegue. La parte roja es la zona de la orofaringe. La parte verde es el dispositivo y lo que se exhala. Cuando usamos un inhalador a dosis media presurizado sin ninguna aerocámara, directo a la boca, el depósito a nivel pulmonar o en vía aérea es menos del 10% y cerca del 80% se queda en la orofaringe con un alto riesgo de que se absorba, se digiera, se absorba y que genere efectos adversos. Disculpe. Si utilizamos un espaciador común, que es el que mayormente se utiliza, casi duplicamos el depósito pulmonar, llegamos a un 15-20%, pero lo más importante es disminuimos a un 10 a 15% el depósito orofaringio y casi la gran mayoría se queda en el dispositivo y alguna porción se exhala. Pero si a esto además le agregamos una aerocámara con tratamiento antielectrostático, subimos al 20%, disminuimos de manera casi nula el depósito orofaringio y casi toda la medicación se queda en el dispositivo. Más aún, si le agregamos a estos válvulas, a este tratamiento antielectrostático, les agregamos válvulas, mejoramos hasta un 40% el depósito, ¿no? Bueno, esto es en nebulización y polvo seco, que las cosas cambian un poco también. Entonces,
Ya que hemos introducido el término de espaciador aerocámara, que para los pacientes pediátricos y en general para la terapia inhalatoria es indispensable, tenemos que hablar de las diferencias entre ambas cosas. Los espaciadores, pues, son los clásicos conocidos que casi todos usamos en nuestra práctica, que son básicamente estructuras que separan la boquilla del inhalador a dosis media presurizado de la boca del paciente. Los volúmenes pueden ser fluctuantes de 100, 200, 300 cc y la distancia entre la boca también fluctúa en tamaño. Las verdaderas aerocámaras pueden ser estructuras que tienen volúmenes distintos, desde 100 hasta 800. Tienen válvulas en las boquillas que sean uni o bidireccionales. Disminuyen la carga electrostática porque mantienen las micropartículas suspendidas. Muchas de ellas tienen tratamiento antielectrostático. ¿Y cuáles son las ventajas evidentes de usar espaciadores o aerocámaras? Lógicamente, se emplean cuando hay un problema de coordinación entre la pulsación y la inspiración, sobre todo si son medicamentos a dosis media presurizados. Aumentan el depósito pulmonar, como lo hemos visto, en un 20% aproximado. No necesitas una respiración muy profunda, muy intensa. La respiración a bajo flujo también te ayuda. Las partículas de mayor tamaño por movimiento de sedimentación se quedan en la cámara. Como vimos, el 80% se quedan en la estructura de la cámara y el depósito orofaríngeo es mucho menor. Y se pueden adaptar boquillas, se pueden adaptar mascarillas según sea la necesidad del paciente. Los inconvenientes podría ser pues que el tamaño. Para algunos familiares el tamaño es incómodo, no lo pueden trasladar. No todas son universales, lógicamente. Existen incompatibilidades según la estructura de cada inhalador, según la estructura de cada aerocámara. Necesitan una limpieza relativamente frecuente, cada semana, cada 2 semanas. Eh, el efecto electrostático también puede ser alguna cuestión que puede generar alguna dificultad y no todas, evidentemente, están financiadas por los seguros de los pacientes. Estos son algunos ejemplos. Seguramente algunos de ustedes han visto estas aerocámaras verdaderas que sí tienen válvulas, estas de aquí, las antiguas Vortex, que también tenían válvulas, y podríamos decir que este es un símil de un espaciador, porque estos espaciadores no los tenemos en nuestro mercado. Esta es un gráfico que quiero mostrarles que nos llama la atención en cuanto un paciente al llorar, al no llorar, al estar tranquilo, cuánto de medicación entra. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una máscara o un nebulizador que no le entra a la cara, pero que está tranquilo, o sea, que está bailando en el rostro, se queda en orofaringe. Un paciente que además de eso le agregas que está llorando, está gritando en ambas condiciones, todo se queda en orofaringe, tráquea y vía aérea superior. Pero los pacientes que están tranquilos, que tienen una máscara correcta, que tienen un inhalador correcto y que no están llorando y de paso si están enfermos de más, miren cuánto entra a la vía aérea, lo importante que es. ¿Cuáles son nuestros errores más frecuentes? Vamos a hablar de los errores más frecuentes en base a algunos estudios interesantes que los vamos a tratar de resumir rápidamente. Este es un estudio que se hizo en Dinamarca hace muchos años, en donde se trató de establecer unos parámetros para hacer las terapias inhalatorias correctas y del esquema de, digamos, de parámetros de manejo de asma. Entonces se evaluó cuál era la técnica de los pacientes en una consulta general de los niños que usaban terapia inhalatoria. Se evaluó a 530 niños y se evaluó las diferencias en el rendimiento que relacionaban con la terapia inhalatoria con distintos tipos de inhaladores. Aquí se utilizó polvo seco, se utilizó inhaladores en MDI a dosis media presurizados con aerocámara y sin aerocámara, ¿no? Se les dio esa evaluación y se hizo un seguimiento al año para ver cuánto cambia. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención, lo que les debería llamar la atención primero? ¿Cuáles fueron sus errores más importantes? En los inhaladores en polvo seco que se usan directo en la boca, el primer error importante era que no hacían la exhalación previa a hacer la inhalación profunda, que no tenían la cabeza en una posición correcta, que no hacían la retención del aire o el apnea necesaria, que son, digamos, esperables en esta condición. Pero, ¿qué pasaba con los que usaban aerocámara, que era un número similar? Básicamente el error estaba en relación entre el ingreso y la adaptación de la aerocámara al inhalador, pero era un error menor. Por lo demás, los errores eran menores. Pero si utilizábamos los inhaladores a dosis media presurizados sin aerocámara, los errores se repetían en los mismos pasos y eran hasta más intensos. Ya cuando se vio si estos pacientes previamente estaban instruidos o no instruidos, lógicamente en estos tres grupos, los pacientes previamente instruidos tenían un mejor rendimiento en el uso.
Esto es para nosotros como un estudio de reflexión para el personal de salud. Se hizo en España también hace muchos años, evaluando cuánto conocíamos de la terapia inhalatoria, los médicos, los pacientes y las enfermeras. No tomen mucha atención en estos pasos porque son pasos antiguos antes de los años 2000 que ya no se adaptan, ya no se dan porque se prefiere los MDI utilizar con espaciadores. Pero bueno, lo que se hizo acá es tener una estandarización de uso de medicación inhalatoria, se puso un puntaje según importancia y se dio un puntaje de 100%. Se evaluó a 1.640 personas, de los cuales la gran mayoría fueron pacientes, un buen porcentaje enfermeras y médicos, y dentro del grupo de médicos, que eran 428, había 128 neumólogos, 52 alergistas, 42 pediatras, 92 médicos generales, que era muy importante, ¿no? ¿Qué se vio? Se vio algo lógico, que los pacientes eran los que cometían más errores porcentuales en casi todas las fases, que las enfermeras cometían menos errores que los pacientes, pero más errores que los médicos, y que los médicos igual cometían errores, no es que no los cometían, porque miren cuánto de porcentaje del 100%, los pacientes solo 63%, las enfermeras 76% y por ahí los médicos 75%, pero en puntos trascendentales eran mejores. Bueno, básicamente el error más importante era la coordinación entre la inspiración y el disparo y el apnea que necesitabas para el depósito de la medicación. Y bueno, y volver a usar agitando la medicación. Pero cuando se evaluó específicamente entre los pacientes, las enfermeras y los médicos en relación a los que habían llegado a los 100 puntos y los que no, la relación de los pacientes era media alta, pero las enfermeras seguía siendo un poco baja, menos baja que los médicos. Pero cuando comparábamos los médicos, vemos que quien mejor rendimiento tenían, es bastante lógico, esperemos que lo sea así, son los neumólogos, los que después otro mejor rendimiento o mejor, digamos, llegaban al 87% eran los alergistas y los pediatras, bueno, yo también soy pediatra y neumólogo pediatra, llegábamos como que al 72% junto con los médicos generales. O sea, que además de eso, los propios médicos no tenemos el conocimiento al 100% de la manera correcta de usar el inhalador, ¿no? O la dosis media o la dosis de medicación inhalar. Vamos a evaluar el tema ahora de los inhaladores relacionados propiamente con el movimiento. Les dije que es necesario mover por este motivo. Si tenemos un canister transparente, vemos que la solución que es sólida, si la dejamos sin movimiento, se empieza a sedimentar y después de 4 horas se sedimenta un montón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, esto es un esquema rápido en donde hicimos la agitación. Distribuimos de manera correcta el medicamento con la agitación previa y ahí en el depósito, ya está la medicación, hacemos todo, sale la medicación, se cierra, se abren las válvulas, se vuelve a llenar, todo homogéneo. Pero ¿qué pasa si después de una inhalación no agitamos por 20 segundos, se empieza a sedimentar, no seguimos agitando, se sale la medicación, lo dejamos así y miren cómo la medicación se sedimenta y ya no se mezcla de manera correcta? La técnica correcta entonces, ¿cuál es? Vamos a pensar en que primero en los niños hay que dividir en grupos. Menores de 4 años, de 4 a 6 años y mayores de 6 años. Menores de 4 años, siempre MDIs con mascarilla, perdón, con espaciadores con mascarilla. La cámara espaciadora puede contar con válvulas, no pasa nada. Un dispositivo alternativo puede ser la nebulización. En los de 4 a 6 años, sí, también MDI, inhaladora de dosis media presurizada, pero con cámaras espaciadoras con pieza bucal. Alternativo, con cámaras espaciadoras con máscara o nebulización. En los mayores de 6, de preferencia polvo seco, o puede ser lo mismo, alternativo, inhaladores a dosis media presurizada con máscaras espaciadoras. Este es un algoritmo sencillo, rápido que podríamos tener, preguntándonos, ¿el paciente tiene la capacidad de inhalar de forma voluntaria? Si es no, dosis media presurizada, los conocidos con cámara, nebulización o por ahí niebla fina con aerocámara. No tomen atención a este medicamento en realidad porque no es tan distribuido en nuestro medio. Si tienen esta capacidad de inhalar de forma voluntaria, hay que preguntar, ¿su inhalación es enérgica? Si es enérgica, dosis media presurizada con aerocámara con boquilla, polvo seco, niebla fina, etc.
Si no es enérgica, dosis media presurizada con máscara, polvo seco también. Si tienen la capacidad de coordinación, los mantenemos acá. Y si no tienen la capacidad de coordinación, pues hasta nebulización podemos llegar a hacer. Esa es una recomendación de mi parte como característica final de cómo podemos hacer en lactantes y preescolares. Primero, siempre con aerocámara y máscara. No posición recostada. Retirar la tapa y agitar. Y explicamos por qué. Sello correcto de la máscara aerocámara. Explicamos por qué. Aplicar un disparo cuando la aerocámara se encuentre horizontal y el inhalador vertical. Mantener la posición de la máscara por 5 respiraciones o 10 segundos como mínimo. Y si es una aerocámara con válvulas, ver si la válvula se mueve y repetir el paso mientras vamos agitando el inhalador mínimamente en un intervalo de 30 segundos entre inhalación y inhalación. ¿Y qué pasa en los escolares y los adolescentes? Siempre con aerocámara, idealmente con boquilla, sentado en posición erguida, retirar la cámara y agitar de forma vertical, realizar una expiración forzada primero para llegar a volumen residual, es una expiración forzada fuerte, situar la boquilla en la boca del paciente, aplicar un disparo con la aerocámara con las características mencionadas y solicitar inmediatamente al paciente que haga una inspiración profunda hasta llegar a capacidad vital, que trate de retener la inhalación por unos 5 segundos para favorecer el depósito de sedimentación. Posteriormente, una exhalación lenta para eliminar los residuos y repetir los pasos 30 segundos después mientras se va agitando el inhalador. ¿Qué aprendimos hoy? Espero que haya sido así. Hay que conocer bien la dinámica de los medicamentos inhalados porque así nos permite entender su funcionamiento. Es importante saber elegir el tipo de inhalador según lo que necesite nuestro paciente. Existen, como vimos, muchos tipos de espaciadores, válvulas sin válvulas, etcétera. Las con válvulas nos puede asegurar un mejor depósito de medicamento, claro que sí, pero cualquier espaciador es mejor que ninguno. Y no existe una sola técnica, existen tipos de pacientes para tipos de técnicas. Bien, esto es el algoritmo final que podríamos tener como revisar. Revisar la R de repetir, siempre repetir todo el tiempo cómo se hace la técnica a los pacientes. Posterior a eso, valorar la experiencia previa, cómo se ha sentido el paciente con eso. Darle un inhalador fácil para el paciente si tiene más de uno o dos inhaladores, más de un inhalador, que sean de mecanismos similares, adaptar a su estilo de vida y siempre dedicar un tiempo a entrenar a nuestros pacientes para estas terapias. Eso sería todo. Muchas gracias a todos.